En el ejercicio 32. Bueno. Pues vamos a seguirle máximos y mínimos de funciones de varios variables. Bien, fíjense bien cómo vamos a obtener máximos y mínimos. De hecho, pues este tema ya lo estudiaron en cálculo diferencial, ¿verdad? Los máximos y mínimos de funciones. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era el procedimiento que se hacía para encontrar máximos y mínimos de una función en cálculo diferencial de una variable? ¿Qué se hacía? A ver, ¿qué nos ayuda? ¿Sabe? ¿Lo que acuerdan? ¿Qué se recuerda? Bien. Se sacaba la derivada y se evaluaba Excel. ¿Ok? ¿Eso para qué? Para encontrar los valores críticos. Los que podían ser máximos o mínimos. ¿Sí? Y luego, ¿cómo determinaba si era máximo o mínimo? ¿Cómo? ¿Qué se usaba allí? Creo que en la función original se sustituían valores antes o después de los puntos críticos para saber si la función aumentaba o no. No era en la función, era en la derivada, para averiguar el signo, ¿no? El signo de la derivada. ¿Sí? No era en la función, era en la derivada. ¿Y cómo sabíamos si era máximo o mínimo? Sí que. Sí que. Es que nada más apliquen en la lógica, no necesitan recordar. ¿Cómo sabes que es máximo? ¿Y cómo sabes que es mínimo? Sí que. Si pasaba de un valor negativo a uno positivo, era el máximo. Si pasaba de uno negativo a uno positivo, ¿era el máximo? No, era la segunda derivada era mayor que cero. Si pasaba de menos a más, es mínimo. menos a más mínimo. Ok. Y si pasaba de más a menos, es un máximo. ¿Sí? De más a menos, pues es un máximo. De menos a más, es un mínimo. ¿Y ese cómo se llamaba? ¿Eso cómo se llamaba? ¿El qué? El criterio de la segunda derivada. No, porque estamos. ¿Por qué segunda derivada? Es el de la primera, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque estamos analizando el signo de la derivada. Bien. Pero efectivamente hay un criterio, otro criterio que es más potente que el de la primera, que es el de la segunda derivada. ¿Por qué más potente? Porque el criterio de la primera derivada puede fallar. ¿Y por qué puede fallar? Porque en ocasiones la derivada no cambia de signo en un valor crítico. Y si no cambia, significa que es un punto de inflexión. Pero si yo me quedo con el criterio de la primera derivada, ahí no analizo la inflexión la analizo con la segunda. ¿Sí? Entonces, con la segunda derivada es más potente porque analizo tanto la inflexión como también la concavidad y también si es máximo mínimo. ¿Cómo sé si es un máximo aplicando la segunda derivada? ¿Cómo? A ver. ¿Con quién llevamos diferencia? Es si la función de la Espérame, derivada. espérame. Diferencial con el profe Armando. Ahí está. ¿Y luego lo pasó? Luego lo pasó. No, la primera la tomé con la maestra Luzcar y la segunda con el profesor Armando. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿De ellos dos o de quién? El profe Armando. A mi profe. Es que también llevé integral con él, me gustó
Entonces tiene que acordarse. A ver. ¿Con quién llegó? ¿Por qué hacen quedar mal a sus profes? ¿Por qué hacen quedar mal a sus profes? ¿Por qué? A ver, ayúdales un poquito. Nada más piensen, chavos. Es que no necesitan acordarse. Nada más es aplicar la lógica. A ver, ¿qué representa la segunda derivada? ¿La qué? Desde el punto de vista físico, ¿qué representa? ¿Qué representa? La aceleración. Bien. Supongan que la función es una montaña rusa. ¿Sí? En un arco cóncavo hacia abajo hay un máximo. ¿Sí o no? En un arco cóncavo hacia arriba hay un mínimo. ¿Cómo debe ser la aceleración en una montaña rusa si voy cóncavo hacia arriba? ¿Tengo que acelerar o desacelerar? ¿Perdón? Desacelerar. Porque si no, ¿qué? Pues me tarda el payaso. ¿Sí o no? Me voy a salir acelérale, pues te vas a salir, vas a salir volando. Entonces, ¿cómo debe ser la segunda derivada? Negativa. Ahora, en un mínimo, ¿qué es lo que tengo que hacer en un mínimo? ¿Qué tengo que hacer? Acelerar, porque si no acelero no subo. Si no acelero me va a quedar ahí. Entonces, si acelero, ¿cómo debe ser la segunda derivada? ¿No le podemos aplicar un poquito de lógica? Claro que si no entendí lo que es la primera o segunda derivada, no lo voy a poder deducir. O sea, pongámonos pilas, ingenieros. ¿No? Ya por ahí estuve viendo un vídeo donde nomás me la pasé llamando la atención porque no dice nada. Entonces no quiero que ese también sea igual, que lo tenga que borrar. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar aquí la segunda derivada. Vamos a aplicar las dos. La primera derivada para obtener el valor crítico. ¿Sí? Vamos a aplicar la primera derivada, pero para averiguar si es máximo o mínimo vamos a aplicar una variante de la segunda derivada. Pero obviamente esto va a ser parcial. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, fíjense. Dice, si una función de dos variables tiene un máximo local en A, B, bueno, tiene, si el valor de la función es menor o igual que la función evaluada en ese punto cuando x, y está cerca de dicho punto. Esto ya lo sabemos, ¿no? En un máximo local, la función tiene el valor más grande. En las cercanías o en el vecindario al punto. ¿Sí? Ahora recuerden que hay máximos locales, máximos absolutos. Bueno, los nombres son así. Máximo relativo, a ver, puede haber máximos mínimos. Y estos máximos mínimos pueden ser absolutos o globales, cuando son los más grandotes o los más pequeños, dependiendo el caso. O pueden ser, ¿qué cosa? Pueden ser relativos o locales. ¿Sí se acuerdan? Por ejemplo, una parábola, el valor crítico es absoluto. Puede ser máximo absoluto, mínimo absoluto. ¿Sí están de acuerdo? Pero por ejemplo en la función cúbica, el valor crítico no es, de hecho no tiene máximo ni mínimo, que me lo dé el criterio, pero en un intervalo sí. ¿Sí se acuerdan que cuando era un intervalo forzosamente va a haber máximo mínimo? ¿Verdad? Y en ese intervalo sí va a haber absoluto o relativo.
Pero hay funciones que tienen nada más absoluto, como las parábolas en cálculo diferencial. Aquí, por ejemplo, ¿qué serían? Los paraboloides circulares o elípticos. Si se abre hacia arriba, va a ser mínimo, absoluto. Si se abre hacia abajo, va a ser máximo, absoluto. Eso tiene que estar perfectamente bien entendido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar esos valores críticos? Aplicando la primera derivada. ¿Cómo es la primera derivada? Bueno, pues derivamos y igualamos con cero. Pero ahora, como son dos variables, vean cómo igualo con cero las derivadas parciales. ¿Sí estamos de acuerdo? De esa manera voy a encontrar el punto, no valor. Valor en cálculo diferencial. Aquí es punto en XY. Que el otro también es un punto, pero es en el eje X, ¿verdad? ¿Sí? Aunque no se suele utilizar la palabra punto, se utiliza la palabra valor. Bien, entonces hay que encontrar los valores críticos o los puntos críticos igualando las derivadas parciales con cero, y después tengo que averiguar si es máximo o mínimo. ¿Y cómo le voy a hacer para averiguar si es máximo o mínimo? Aplicando la prueba que viene aquí, que es la prueba de la segunda derivada para funciones de dos variables. Es exactamente muy parecido a una variable. ¿Por qué? Porque nos dice, suponiendo que una segunda derivada parcial de f es continua en el disco con centro a, B, y suponiendo que a, B es el valor o punto crítico, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar a D. D, que viene siendo D en a, B, es decir, en ese valor crítico o punto crítico. ¿Y quién viene siendo D? Viene siendo este chorizo. La segunda derivada con X, evaluada en A, B, por la segunda derivada parcial con respecto de Y en A, B, menos la segunda derivada parcial, primero con X y luego con Y al cuadrado. Si esta D es positiva, entonces ahora sí puedo proceder a averiguar si es máximo o mínimo. Vean, si es positiva. Si es negativa, no concluyo nada. ¿Por qué? Porque no va a ser ni máximo ni mínimo. Sería lo que viene siendo un punto de inflexión que en funciones de dos variables se conoce como punto de silla. ¿Sí? Que ahorita explicamos eso. Pero solamente si D es positivo, sí va a haber máximo o mínimo. ¿Y cómo sabemos si es máximo o mínimo? Evaluamos ese valor en la segunda derivada con X. Y aquí aplicamos lo de cálculo diferencial. Si la segunda derivada parcial, obviamente, con X es positiva, entonces es un mínimo. Aquí está. Si la segunda derivada parcial con X es negativa, es un máximo. ¿Sí se entendió? Ahora viene una pregunta. ¿Quién diablos es D? Bueno, pues D es un operador matemático muy importante que se conoce como el hessiano. ¿Y qué es el hessiano? El hessiano es esta cosa. La segunda derivada parcial con X, segunda derivada parcial con Y, segunda derivada parcial primero con X y luego con Y segunda derivada parcial primero con Y y luego con X. El hessiano es este determinante. Es un determinante, ¿sí se fijan? No sé si aquí ya lo habíamos comentado, creo que sí, yo les había dicho que un determinante obviamente es para una matriz, ¿verdad? Pero las matrices no necesariamente son números, sus elementos pueden ser operadores matemáticos. Pues aquí tenemos una matriz que se llama hessiana, matriz hessiana, donde sus elementos son operadores matemáticos. Y el determinante de esa matriz, cuando es 2×2, porque también hay 3×3, es este. Entonces, si se fijan, ¿cómo me saco un determinante 2×2? Este por este. ¿Qué me queda?
segunda derivada parcial con X por segunda derivada parcial con Y, ¿verdad? Menos este por este. Ah, aquí me equivoqué, disculpen. Aquí es así. Es así. Es así. Disculpen. Corrijo. Este por este me da este. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Apágame por favor, ingeniero. O tápale ahí también. Bueno, así mejor. Espérame. Vamos a ponerle esto. A ver. Para que se vea. Creo que ahora sí se ve un poco mejor, ¿no? ¿Sí? Menos este por este. Menos este por este. ¿Sí están de acuerdo? Pero si ustedes recuerdan del cálculo vectorial que ya vimos, ahí está el teorema de Clario. ¿Y qué nos dice el teorema de Clario? Que la segunda derivada parcial primero con Y y luego con X es lo mismo que la segunda derivada parcial primero con X y luego con Y, siempre y cuando sean continuas. Entonces esto yo lo puedo poner, si quiero, nada más con de esta forma, porque son lo mismo. Entonces si se fijan que este por este menos este al cuadrado es lo que teníamos acá. ¿Sí se me acuerdan? Entonces, ¿cómo se llama? Se llama hessiano. Déjenme ver a ver si viene aquí. Bien, aquí está. No le pone el nombre, no te dice cómo se llama, pero se llama hessiano, fíjate. A ver, vamos a buscar. Hessiano. O a ver, busquen en su celular, por favor, hessiano, con H. Hessiano. Y con doble S. Hessiano. Sí, porque ya ven que esto. Ay, Dios mío. ¿Ya lo encontraron? Supuestamente ya la agarró, pero ¿ya? Estoy preguntando, ¿ya? ¿Sí es esta o no? Así como está, ¿sí o no? ¿Sí? O con subíndices F subíndice XX, F subíndice XY, F subíndice YX, F subíndice YY. ¿No hay voto? Sí. Se llama hessiano. ¿Vale? ¿No hay voto? Sí. Bueno, pues ahí está. Continuamos entonces. Entonces tengo que sacar el hessiano. Si el hessiano es positivo, quiere decir que es máximo mínimo. Y ya nada más procedo a averiguar el signo, el valor de la segunda derivada con X. ¿Queda claro? Sí. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplito. Ya nomás. Ya. Y de una vez vámonos ya con los ejercicios de problemitas. ¿Por qué? Porque esos no tienen caso. Son funciones. Mejor un problemita donde hay que plantear la función, ¿cómo ven? ¿No hay go? Sí. Está más interesante, ¿no? Sí. Sale, a ver, agárrense uno del 39 al 45. Sale. ¿Verdad? Ya con problemitas, ¿para qué funciones? No, hombre, ya de una vez un problema. Sale. Pero obviamente son bien inquietos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya?
¿Está bien? Rápido me paso. Dale. 41. ¿Por qué no? Bueno. Bien, dice, encontrar los puntos en el cono z igual a x cuadrada más y cuadrada que están más cerca al punto 4,2,0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a analizar. Yo tengo este cono. ¿Cómo andamos de tiempo, ingenieros? Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de acabar. ¿Pudieras apagarle, por favor, ingeniero? Bien. Yo tengo este cono. Este cono está constituido por ¿cuántos puntos? Infinitos. ¿Sí o no? Pero de los infinitos puntos que forman o que constituyen el cono, tengo que encontrar el más cercano a este. Bien, ¿qué es lo que tengo que optimizar? Es decir, maximizar o minimizar. ¿Qué es lo que, en este caso, minimizar? Porque me dicen más cercano. ¿Qué es lo que tengo que minimizar? La distancia. La distancia. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, la distancia, ¿sí? Depende de quién. Depende de X, de Y y de Z, porque son tres variables. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y la formulita de la distancia es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre las coordenadas de los puntos. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo no conozco el punto más cercano a este. O sea, no conozco el punto ese que tengo que encontrar, pero este sí es fijo. Entonces, ¿están de acuerdo que sería x menos 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado? ¿Sí están de acuerdo que esa es la distancia entre dos puntos? ¿Qué puntos? Este y un punto del cono. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, pero lo que acabamos de ver es solamente para ¿cuántas variables? Para 2, y ahí tengo 3. Entonces lo mismo pasaba en los problemas de cálculo diferencial. Tú veías el criterio de las derivadas para una variable y tenías 2. Pero ¿qué hacías? Hay una restricción. ¿Y cuál es esa restricción? La función, porque no es cualquier punto del espacio, sino del cono. Entonces eso lo utilizo para sustituir ahí y me queda en función de dos variables. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y entonces ahora la distancia me va a quedar en función de dos variables, que serían ¿quién? A ver, voy a desarrollar este chorizo. X menos 8x más 16, bueno, x cuadrado menos 8x más 16, más y cuadrado menos 4y más 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Más z cuadrada, pero ¿cuánto vale z cuadrada? X cuadrada más y cuadrada. Y ya tengo la distancia en función de dos variables, gracias a esa restricción. ¿Vamos bien? Es lo mismo que cálculo diferencial. Ahora, ¿qué hago? Le doy ¿su qué? ¿Verdad? Vamos a ponerle ahí sus chapitas. Menos 4y más 20, ¿verdad? ¿Sí o no? Más 20. Muy bien. Esa es la distancia en función de dos variables. Tengo que encontrar el valor crítico. ¿Cómo encuentro el valor crítico? Tengo que sacar la derivada con respecto de x. ¿Cuánto es la derivada con respecto de x? Un medio. Yo le voy a poner x, y, ya sabes. Del choricín. ¿Verdad? ¿Quién es el choricín? Lo de adentro. ¿Vale? Le voy a llamar A, para no estar escribe y escribe. ¿Sí se entiende? A la menos un medio por la derivada de A, que es el chorizo, con respecto de X. ¿Y eso cuánto me da? 4X menos 8.
¿Sí? Bien. Y ahora voy a derivar con respecto de Y, que viene siendo un medio por A, o sea, el chorizo, a la menos un medio, por la derivada parcial de A con Y, que viene siendo ¿quién? 4Y menos 4. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces tengo que contar los valores que hacen la derivada con X0. Y la derivada con X vale 0 cuando este cuate nada más vale 0. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque este queda en el denominador. Entonces cuando el numerador, en una fracción cuando el numerador vale 0 ya se jodió. ¿Sí o no? ¿Y acá qué concluyo? ¿Vamos bien? ¿No digo? Y entonces de aquí concluimos que X vale 2 y acá concluimos que Y vale 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya encontré el valor de el punto en el plano X que supuestamente es 2,1, pero no he acabado. ¿Por qué no he acabado? Porque tengo que averiguar si efectivamente es un máximo o un mínimo. ¿Y cómo le hago? Tengo que sacar el coeficiente. ¿Sí están de acuerdo? Faltan 3 minutos. A ver, vamos a ver. La derivada de esto con X. Un medio por este por la derivada de este con X. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Luego, ¿Sí? más, pero obviamente ese medio multiplica todo. Más este por la derivada de esto con X. ¿Sí están de acuerdo? O sea, 4X menos 8. ¿Por quién? Por menos un medio por A. ¿Se fijan la importancia de ayudarnos con esas letritas? Ya sabemos quién es el chorizo. A la cuarta a la menos 3 medios por la derivada parcial de A con X, que viene siendo el 4X menos 8, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sas? Dos minutos. Sale, segunda derivada con Y. Un medio por este por la derivada de este con Y. 4 a la menos un medio. Más este por la derivada de este. Menos un medio por a la menos 3 medios por la derivada de A con Y, que es, y cerramos la llave, el corchete más bien, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, todavía no he acabado, porque me hace falta qué cosa. Ya no nos lo da tiempo. Pero sí se va entendiendo cuál es el asunto. ¿Sí? Sí. Vamos a tomarle fotito y la concluimos el día de mañana. ¿Sí? Sí. Y pues que pasen buena tarde. Pónganse a estudiar, ingenieros, por favor. Pónganse a estudiar. Miren, de veras, yo creo que ese video ni lo voy a subir porque me da pena. Estuve llame la atención. Luego imagínense, lo subo. Nadie lo ve. Y